algo muy importante y no es que yo en esa época decía, no, pues yo soy así y ya, o sea, yo soy así, ya no voy a cambiar, pero creo que eso estaba en ese momento de mi vida retrasando todo lo que venía más adelante para mí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. El día de hoy les tengo una gran invitada que yo sé que les va a hablar de algo que les va a encantar. Es algo nuevo aquí en la ciudad de Neiva y aparte en Colombia. Ella es la CEO de Colmena del Macizo, el primer buceo vivo de abejas nativas sin aguijón en Colombia. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Ella es Eliana Ramos. Eliana, bienvenida. Muchas gracias, Ana, por este espacio. Bueno, yo muy feliz de tenerte el día de hoy acá acompañándonos y que nos cuentes un poquito acerca de tu historia, de cómo ha sido pues este primer museo vivo de abejas, pero antes de que hablemos de eso, yo quiero que hablemos un poquito acerca de Eliana, de quién era Eliana, cómo fue de pronto tu niñez, tu adolescencia. Bueno, mi niñez fue una niñez muy tranquila, acompañada siempre de mis padres y de 4 hermanos. Yo soy la hija mayor de esa familia. Siempre digo que fui criada como el niño de la casa, el niño mayor. Entonces ¿por qué? Siempre ¿Más responsabilidades? Sí, más responsabilidades. Mi papá me exigía demasiado. Entonces siempre tenía que estar como al pendiente de muchas cosas. Dando el ejemplo para todos mis hermanos, porque igual no nos llevamos mucho tiempo. Nos llevamos de 2 años, 1 año. Ok, y digamos que, ¿cómo era esa Eliana en ese momento? O sea, me imagino que eras la responsable, la que estaba pendiente de todo. ¿A ti qué te gustaba cuando eras pequeña hacer? ¿Cuáles eran de pronto tus hobbies? Me encantaba pasear. Mi mamá, a ella le entusiasmaba mucho el tema de turismo y ella siempre diseñaba viajes para la costa en buses. Me acuerdo mucho que éramos 30 personas viajando terrestre casi que por todo Colombia. Entonces me encantaba. ¡Qué rico eso! Sí, me encantaba que llegara siempre el mes de enero porque era el momento de viajar en familia. ¿Dónde fue el lugar que más te gustó a ti viajar? Que recuerdes mucho de pronto. Fuera del Huila, Santa Marta, recuerdo muchísimo porque siempre durábamos 5 o 6 días en Santa Marta, visitando pues las playas, el Parque Tayrona, me encanta. Y en cuanto a la parte académica, ¿cómo te iba? ¿Cómo era Eliana en el colegio? ¿Le iba bien? ¿Le iba mal? ¿Era aplicada, disciplinada? Era disciplinada, era muy juiciosa, me encantaba estudiar, pero en algún momento como en 10º, 11 me metí a una técnica agropecuaria donde eran 28 niños y 6 niñas. Entonces siempre agropecuaria, okay. Sí. ¿Y pues, cómo te iba a ti en eso? Bien, pues habían muchos juegos le digo yo juegos en mi infancia o adolescencia prácticamente, pero tenía que, por ejemplo, vacunar vacas, capar cerdos. Era como muy difícil para mí en esa época, pero me lo disfrutaba mucho. ¿Y te gustaba como todo el tema del agro? Sí. Porque digamos que eso es completamente de pronto diferente a lo que normalmente uno, digamos, ve en los colegios. Sí, me gustaba y ahora lo entiendo más por mi camino, por el camino que yo he tomado en mi vida. Antes de pronto no lo veía, no lo entendía. La vida te estaba llevando poco a poco. Sí, sin saberlo. ¿Y en tu adolescencia qué te gustaba? Me encantaba compartir con mis amigas. Pues no tenía muchas amigas, tenía como 3 amigas. Siempre he tenido tendencia a compartir más con hombres, porque en esa época me gustaba mucho como las conversaciones que tenía con ellos, pues eran diferentes. Dicen que a veces uno se entiende más con los hombres que inclusive con las mujeres. Sí, eso me pasaba a mí. Eliana, llega un momento en el que tú decides, digamos, terminas tus estudios y decides irte para Bogotá. ¿Por qué decides irte para Bogotá y no te quedas de pronto aquí estudiando? ¿Cuál fue esa decisión? Yo hice mis 2 carreras acá en Neiva. Yo soy administradora turística y profesional en comercio internacional. Y en ese momento, pues no veía como muchas oportunidades en la ciudad, en Neiva. Y yo dije, pues yo quiero trabajar en una multinacional, yo quiero tener otras oportunidades. Yo me veía como una gran ejecutiva en una empresa y por eso fue que decidí irme a vivir a la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo te fue en esa experiencia, ese cambio a la ciudad caótica, pero llena de oportunidades, con muchísimas cosas que aprender, explorar? Pero en cierto modo es completamente diferente a lo que es Neiva, digamos. Sí, yo realmente me siento una mujer muy bendecida. Yo llegué a Bogotá los primeros días y fue caótico porque pasar del colectivo, de la ciudad pequeña, a ver Transmilenios,
full llenos, como que yo decía, ay, ¿yo qué hago acá? Pero no, o sea, fui bendecida porque se empezaron a dar las oportunidades que yo estaba buscando en ese momento de mi vida. ¿Y logras de pronto posicionarte en alguna empresa así como lo deseabas? Sí, Ana, imagínate que primero trabajé en una agencia de viajes que se llama Viatur, que es la empresa más grande en turismo en Colombia. Fueron 8 meses y después yo dije, como que no, este no es mi camino, yo quería trabajar en la multinacional. ¿Y cómo te metiste tú eso en la cabeza? O sea, de la nada tú dices, yo quiero trabajar en una multinacional. ¿O te viste o alguien te lo dijo? Oye, no, pues siempre, cuando yo era adolescente, siempre veía como los programas de las altas ejecutivas yendo a la oficina y esto, y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero tener como... ¿Quiero estar allá? Sí, un cierto liderazgo. Y fue así como llegó esa oportunidad, la vida y Dios me dio esa oportunidad de ingresar a una multinacional, entré a Nestlé. En ese momento iban a abrir una marca que se llama Nespresso, que es de café, sí. Y yo hice parte de ese primer equipo en Bogotá. ¿Y cómo te fue en esa experiencia ya trabajando en una multinacional? Oh, genial, yo aprendí muchísimo. Ese primer equipo eran personas disciplinadas, inteligentes, habían salido de las mejores universidades. Y fue un reto para mí porque pues yo iba igual también de una ciudad pequeña, siempre había sido aplicada en mis estudios, pero ver como esa disciplina de ellos me gustó muchísimo. Y también, o sea, hubo retos personales, ¿no? Porque yo siempre he sido una mujer de carácter, pero llega un punto en que tú dices, si tú quieres un cierto liderazgo, tienes que cambiar ciertos aspectos pues de ese carácter. ¿Cómo qué aspectos cambiaste tú? Yo antes hablaba sin filtro, o sea, si a mí no me parecía algo, yo de una vez lo decía a la persona, pero a veces no es tan bueno ser así, o sea, hay que tener un filtro porque hay que buscar esas palabras adecuadas para decirle a la persona de pronto lo que no te gusta, lo que no te parece, lo que está fallando. O saberlo decir, ¿no? Exacto, sí, y no, hubo algo muy importante y no es que yo en esa época decía, no, pues yo soy así. Y ya, o sea, yo soy así, ya no voy a cambiar, pero creo que eso estaba en ese momento de mi vida retrasando todo lo que venía más adelante para mí. Sí, hay veces uno se encapsula como en algo, es que yo me quiero quedar aquí y la vida te dice, no, exacto. Ya hiciste tu prueba, ya tu camino es otro. ¿Qué fue lo que más aprendiste de pronto de estar en una multinacional, en otra ciudad? Digamos que lo que yo entiendo es como que tú te proyectaste en lo que tú querías hacer, lo lograste, y digamos que hiciste como ese checklist de decir, lo quería, lo logré, ya lo tengo. ¿Qué fue lo que más aprendiste de todo eso? Ahí yo desarrollé muchas habilidades de liderazgo, de aprender a comunicarme con las personas, de ayudar a desarrollar esos potenciales que tenían también las personas, de saber hablar y comunicar, porque antes era como que se veía el jefe, la autoridad, uy, mi jefe, no, es cómo yo hago parte de ese equipo y yo cómo voy a llevar ese equipo adelante para alcanzar ciertos objetivos. Uh-huh. Y ahí, cuando yo entendí eso, ya empecé a tener diferentes equipos a cargo. Ok, o sea, aprendiste a liderar. ¿Y en qué momento entonces tú tomas la decisión de decir, ya mi tiempo caducó acá, quiero cambiar o voy a retornar mi vida hacia otro lado, quiero hacer otras cosas, me quiero proyectar hacia otro lado? ¿En qué momento? ¿Qué pasó en la vida de Eliana? Llegó alguien muy importante en mi vida, mi hija, que hoy tiene 8 años, ella se llama Luciana. Ella llegó para cambiar mi vida, porque cuando tú eres mamá, las prioridades cambian. Total. Entonces mi enfoque era totalmente diferente y hubo un momento de transición que yo decía, en este momento, ¿soy la mamá que quiero ser o la mamá que necesita Luciana? ¿Te empezaste a cuestionar? Sí, y más sobre el tiempo, sobre los sueños. ¿Pero en qué momento? ¿Cuando estabas embarazada? ¿Cuando nació? Cuando ella nació y tenía aproximadamente un añito. Ok, estaba bebé. Y yo todavía trabajaba y mi trabajo me demandaba mucho tiempo, hasta fines de semana, festivos, todo el tiempo. No tenía suficiente tiempo para estar con ella y de pronto empecé a perderme cumpleaños familiares y muchas cosas. Yo quería estar con ella y yo ya sentía que había cumplido un ciclo en mi trabajo. Entonces yo decía, yo no quiero que mi hija me vea de pronto como estancada en este mismo lugar y tal vez que yo no esté cumpliendo mis sueños o mi propósito. En ese momento tal vez tampoco sabía cuál era mi propósito de vida. Estabas aprendiendo también pues con el tiempo. Y entonces, ¿cuál fue la decisión radical que tú dices, no, ya, me retiro? Pues empezaron a sucederme muchas cosas.
me fui, hay una anécdota muy chistosa porque yo en esa época dije voy a practicar deporte, fui a practicar tenis y duré como 10 minutos porque me esguincé un tobillo. Después casi, entonces me incapacitaron, después casi me cortó un dedo, entonces yo dije no, definitivamente, y me volvieron a incapacitar, yo dije definitivamente ya tengo que tomar una decisión. Ya la vida te está diciendo salte, sí, salte, ya salte. no más esto ya, sí. Y bueno, y tomas la decisión entonces de renunciar y salir de ahí. ¿Y qué pasa con Eliana? O sea, ¿en qué te enfocas tú en ese momento? Porque tú dices, bueno, suelto acá o renuncio acá, ¿y ahora qué hago? Sí, con una bebé chiquita, dependiendo 100% de mí, ¿qué hago? Pues con mi familia acá en Neiva abrimos una pastelería. Entonces yo me endeudé como en 30 millones de pesos para abrir esa pastelería. ¿Y a ti te gustaba todo el tema de cocina? Sí, Siempre. me encantaba, me encantaba todo el tema de cocina, de pastelería, y empecé a estudiar pastelería en la Mariano Moreno en Bogotá. Ok. Pero después ya me di cuenta que me gustaba cocinar, pero más por hobby, porque sentía que, por ejemplo, cuando tenía estrés o ansiedad, eso me ayudaba. Como a relajarte. Sí, a relajar. Entonces tú tomas la decisión y te devuelves para Neiva. Me devuelvo para Neiva. Y te pones ya en el tema, ya no de ejecutiva, sino de emprendedora, empresaria, sacar un negocio adelante. Sí, pero pues las cosas no se dieron con este emprendimiento de pastelería y con mi familia pues tomamos la decisión de cerrar la pastelería. ¿Cuánto tiempo duró la pastelería? En punto físico aproximadamente un año. Ok. Un año. Pero ¿y qué aprendiste de pronto de eso, de esa experiencia, de esa nueva experiencia? De haberte lanzado a emprender, porque emprender no es fácil. No. Tiene muchísimos retos, sub y bajas. De hecho es un sub y baja. De pronto yo siento que cuando uno es empleado es un poco más constante en la línea, pero cuando es emprendedor no se sabe, todos los días es algo nuevo. ¿Cómo te fue con esa experiencia? Creería que esa enseñanza que me dejó ese emprendimiento es que uno como emprendedor tiene que ser muy claro desde el inicio en el tema de finanzas, ¿sí? Porque a veces uno se deja llevar mucho por los sueños, por las ideas, y ay, chévere, yo quiero, sí, por la emoción, quiero crear mi emprendimiento, pero no va más allá a los números, a las cifras, realmente si ese negocio sí es rentable o va a ser rentable en un futuro. Entonces, a veces tomamos decisiones a la loca, montamos negocios y al poco tiempo cerramos, pero porque no fuimos juiciosos desde el inicio con el tema de finanzas. O de pronto una proyección, como tú dices, Exacto. Financieramente, de a ver si sí o no. Bueno, entonces decides cerrar la pastelería. ¿Y qué hace Eliana? Bueno. Vuelve y quedas de pronto ahí como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Pero yo en ese momento estaba como en esa transición, o sea, yo regresaba, yo todavía vivía en Bogotá y desde Bogotá abrimos la pastelería. Ok. Después, o sea, todavía no había soltado Bogotá. No, o sea, yo ya había renunciado pero y abrí de una vez la pastelería. Ok, bueno, te habías devuelto pero con maleta todavía y todo. no. Fue como, bueno, al poco tiempo, un año yo creo que me regresé. No seguí estudiando cocina, estaba como en ese proceso de pensar qué iba a hacer Eliana Ramos. De ahí fue donde yo tomé la decisión. Yo dije, bueno, yo estoy sola en la ciudad de Bogotá con mi hija, me quiero regresar a mis raíces, a mi origen. Quiero estar cerca de mi familia, de mi gente, conectar nuevamente con la esencia de Eliana Ramos. Y te devuelves entonces para Neiva, tomas la decisión y cambias todo, cierras el capítulo en Bogotá, digamos. Sí, cierro completamente el capítulo, vendí pues la propiedad que tenía, regresé a Neiva, todo se dio, o sea, es increíble, cuando las cosas vienen de Dios, todo se da. Así es. Sí, en una semana. Fluye, todo fluye. En una semana vendí el apartamento en Bogotá y ya, llegué acá y me instalé. Empecé a trabajar en una empresa también. Pero era como si la vida o Dios me estuviera diciendo en ese momento, oye Eliana, esto no es lo tuyo, o sea, renuncia, mamita, que acá no es. Y renuncié también, duré un mes. Un mes. Bueno, dije, no, cada vez los tiempos iban disminuyendo. Sí, ya no fueron 8 años. Ya no fueron 8, ya no fueron un año, ya un mes. Renuncié y justo en ese momento que renuncié se dio una oportunidad con el SENA como instructora de turismo. Yo antes había sido instructora de turismo en el SENA. ¿Y cómo te fue con eso, digamos? Pues imagínate que ya estaba terminando el año, o sea, ya estaba, era noviembre para hasta el 17 de diciembre. Entonces yo asumí el reto y yo dije igual que tengo que perder nada. Entonces
fue grandioso, porque ese primer día en que yo empecé a trabajar, yo iba en un bus viejo, Ana. O sea, yo creo que a nadie le hubiera gustado subirse en ese bus. Okay. Yo me subí, pero yo parecía una niña. Yo iba feliz. Y yo decía, no puede ser. Sentí como un clic. Yo dije, estoy tan emocionada, es porque estoy conectando nuevamente con mi esencia, con el turismo, con la gente, con las comunidades. Con lo que a ti te gustaba. Sí, y con lo que yo hacía antes. Iba feliz. Y llegué y habían 40 personas esperándome en Palermo para estudiar turismo ya finalizando el año. Yo decía, ¿esto es normal? Porque yo hablaba con los demás instructores y decían, no, Eliana, eso no, yo tengo que ir a buscar la gente, ¿no? A mí se me dio todo. Yo dije, bueno. Lo que es para uno definitivamente es que es así, se da. Sí. ¿Y cómo te fue entonces con el tema del SENA? ¿Cuánto tiempo duraste allá? Yo duré 1 mes y 17 días, era el contrato, porque son contratos cortos. Sí. Pero hice formación en turismos, la formación se llamaba Guianza en Recorridos por la Naturaleza, y llegué a 6 municipios. Cada formación tenía 30 personas, imagínate, en 1 mes y 17 días lo que yo logré. Entonces claro. Fue yo... Bueno. Y que no te tocó buscarlas, porque según lo que me dices, les tocaba como buscar más bien la gente. Sí, fue no, o sea, todo se fue dando. Y bueno, y terminas todo el tema del SENA y tu curso y dices, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? ¿O qué te pone la vida a ti? Un zumbido gigantesco. ¿Cómo pues, así? Imagínate que en Algeciras, yo tuve una formación en Algeciras y la prueba final, el resultado final era el diseño de un itinerario. Y ahí en ese municipio, los chicos que estaban, que eran también aproximadamente 40 personas, diseñaron una ruta. Y ahí me llevaron a vivir una experiencia con las abejas nativas en Aguijón, en la vereda, bueno, en el centro poblado La Arcadia, en Algeciras. Okay. Y allá me enamoré de las abejas. Allá conocí a que hoy en día es mi socio, que me enamoró su vocación, su actitud y su disposición de enseñarle a la gente sobre las abejas nativas. ¿Y tú ya antes conocías algo acerca de las abejas o...? No, ni idea. De la nada, la propia vida te llevó hacia allá. La propia vida me llevó a conocer. Imagínate, o sea, yo vengo de Bogotá y justo llegué allá a ese lugar a conocer a Oscar, que él también duró mucho tiempo buscando ayudas, tocando puertas, pero pues nunca se había dado nada, y yo llegué ahí, lo conocí, me enamoré de ese proyecto, de las abejas. Yo no tenía ni idea de abejas nativas. Ahora la gente me dice, oye, tú eres bióloga, o tú eres algo relacionado. Yo, no, es lo que yo he aprendido durante este poco tiempo estando y compartiendo con Oscar. Bueno, y llegaste allá y él te enseñó de pronto todo ese tema, y en qué momento tú dices, oiga, le voy a meter como la ficha al tema de las abejas, me gusta, le estoy cogiendo cariño, amor, estoy aprendiendo, porque según entiendo, súper desconocido el tema. Y en qué momento le coges tanto cariño que dices, bueno, empecemos ya no solamente estar acá, sino montemos algo, creemos algo, o de dónde nace como tal la idea. Ana, en ese momento yo iba con 40 chicos del pueblo de Algeciras, y yo los vi a ellos tan emocionados que yo decía, si ellos que son de acá están tan emocionados y nunca habían visto esto, ¿cómo serán las personas de afuera? Claro. Yo vi ahí un potencial enorme, y yo antes de eso y antes de llegar a Neiva, yo le pedía mucho a Dios y yo decía, yo quiero encontrar un negocio que tenga un propósito, que tenga sentido para mí y para la gente, o sea, no un negocio solamente que rente, o sea, que sea rentable, sino que tenga un trasfondo importante para nosotros como humanos. Y eso es muy importante porque muchas personas piensan, ay no, sí, las abejas, pero no saben la importancia que son las abejas en el ecosistema. Y me imagino que tú ya metida y dices, de verdad, la importancia, todo el trabajo que ellas hacen y demás, es muy importante para todos. Claro, todo el tema de polinización, Ana, imagínate que el 75% de lo que nosotros consumimos en el mundo de la agricultura depende de las abejas, de la polinización y el trabajo que hacen las abejas. Entonces, por eso radica la importancia de que nosotros podamos conservar y proteger estas especies. Bueno, ¿y cómo cuidar las abejas? Sabiendo que de pronto uno sabe que las abejas, uno tiene que saberlas, digamos que manejar y demás, precisamente porque ellas lo pican a uno, bueno, todo lo que normalmente, digamos, uno sabe. ¿Cómo acercarse a ellas y pues aprenderles como
meterse en el mundo de ellas para ayudarles y entenderlas? Bueno, lo primero y lo más importante es conocer que existen especies de abejas, diferentes especies, y más en nuestro territorio. ¿Cuántas especies existen? En Colombia aproximadamente de abejas nativas, 120 especies. Ok. Nosotros tenemos 10 especies en el museo, pero hay muchísimas. Entonces, si nosotros no conocemos, pues no protegemos. Y sucede mucho, por ejemplo, con los árboles. Cuando derribamos un árbol, no sabemos, ahí hay muchas colmenas. O cuando hacemos la construcción de una vía, se talan muchos árboles y también mueren muchas colmenas. Entonces, es como empezar por ahí, dar ese primer paso de tener conocimiento de qué especies nosotros tenemos en la región, para poder protegerlas, para poder conservar lo que nosotros tenemos. Claro, y entonces tú empezaste ya como con Oscar, tengo entendido. ¿Sí? Oscar Flores. Oscar Flores, a reconocerlas. ¿Y cómo fue, digamos, ese proceso? O sea, tú estuviste allá, hablaste con él, te enamoraste del proyecto, empezaste a conocer el tema de las abejas. ¿Y cómo, digamos, tú aportas ese grano de arena, hacia ellas y empiezas a trabajar con ellas? Pues nosotros seguimos hablando con Oscar y este año dijimos, bueno, ya empezamos el año, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta oportunidad, yo le vi potencial y con mi experiencia, o sea, unimos las dos cosas y dijimos, bueno, abramos un museo. Y empezamos a tocar puertas y llegamos a Rivera, nos reunimos con Luis Gabriel, que es el gerente del Hotel Los Gabrieles en Rivera, y a él le gustó mucho la propuesta del proyecto, dijo, de una cuenten conmigo, y se dieron también, las cosas se fueron dando. Las cosas poco a poco se van dando. Sí. Cuando yo siempre digo, cuando es de uno, la misma vida le abre a uno digamos que el campo. Sí, y poco tiempo después empezamos a organizar, a hacer el render, el concepto, lo que queríamos mostrar allí. Empezamos a organizar también el tema de las colmenas, cuántas colmenas íbamos a tener en el museo. Pero el museo lo tienen ahí mismo en el Hotel Los Gabrieles. Sí, el museo está ubicado dentro del Hotel Los Gabrieles. ¿Y cómo trasladan todo hacia allá? ¿O cómo fue? Oscar, bueno, primero organizamos todo, adecuamos el lugar donde nosotros íbamos a estar, y con Oscar trajimos alrededor de 20 colmenas al museo, y ahí empezamos a instalar poco a poco, ver el comportamiento inicialmente, cómo estaban las abejas también en este espacio. Todo se fue dando y el 20 de mayo abrimos. De hecho, hace poquito, el 20 de mayo de este año. De este año, o sea, llevamos 2 meses apenas. Y bueno, ¿y cómo manejar el tema de las colmenas, digamos, en este hotel donde van tanta gente, turismo, gente pues a visitar, a un pasadía? El tema de que ustedes dicen que son abejas sin aguijón, pero entonces, ¿cómo es eso de que sin aguijón? Sí, las personas inicialmente cuando llegan se asustan, ¿no? Porque claro, hay una abeja que es de la especie, se llama boca de sapo o urnia, y es la más grande que tenemos en el museo. Entonces a veces la abrimos, la gente le genera cierta curiosidad. Cuando dices la grande, ¿qué tan grande? Es muy parecida en tamaño a las apis. Las apis son las que normalmente nosotros llamamos africanizadas. Ok. Es así de grande. Entonces las personas las ven y quedan así como, ay, me va a picar, no. Entonces ahí ya entablamos una conversación y le contamos a las personas que son abejas sin aguijón, es decir, que no tienen ese riesgo de generar una picadura en la persona. Hay unas que sí muerden, pero pues es muy mínimo, o sea, no se siente prácticamente. Ok, ¿y cómo les quitan? No sé si esta pregunta es así, ¿cómo les quitan el aguijón? ¿O cómo, no, o cómo es eso? Nacen así, es decir, nacen así. Sí, así son las abejas. Entonces hay abejas que pueden tener el aguijón, pero lo tienen, o sea, nunca les sale. Entonces le dicen que está atrofiado, pero nunca les sale. Entonces todas las abejas, nosotros tenemos una abeja, la más pequeñita del museo se llama abeja mosquito, que parece una hormiga, o sea, tiene como aproximadamente 2 milímetros. Es súper pequeña, pero produce miel. Muchas personas piensan que es una hormiga, que es un mosquito, entonces las matan sin saber que son abejas muy importantes para aumentar la productividad en los cultivos de cacao y café, por ejemplo. Ok, porque tengo entendido eso, ¿no? Que cuando uno mata a una abejita, todas se le vienen a defender pues su familia, por decirlo así. Sí. Y cuando pasa ese tipo de cosas, ¿pasa eso? No necesariamente, sucede más en las apis, porque ellas generan no recuerdo el aroma, feromona creo. Bueno, no, generan un aroma, entonces hacen que lleguen más apis.
Yo pensaba que generaba era como un sonido y ellas, boom, de una. No, es como el aroma de las abejas, sí. Por eso Mm. muchas personas dicen que cuando eres picado por una abeja api, es importante, bueno, va a sonar feo lo que voy a decir, pero colocarse orines para confundir ese aroma. Ah, es para confundir el aroma. Sí, para no atraer más abejas de las apis en este caso. ¿Y uno cómo sabe que la picó a uno esa y no otra? No, porque, o sea, hay dolores, como niveles de dolores. Entonces, por ejemplo, cuando se es picado por una avispa negra, el dolor es mucho mayor. Brutal. Sí, digamos que de una escala del 1 a 5 es 5. Y de una abeja puede ser 3,5, 3,5. Eliana, ¿uno cómo puede de pronto ayudar como, no sé, como turista o como persona que quiera ayudar a este museo? ¿Hay alguna posibilidad de pronto de ayudarle o algo o no? En este momento nosotros hacemos una invitación especial a toda la comunidad educativa para que lleve a los chicos a conocer que existen diferentes especies de abejas nativas para que ellos sean más conscientes y nos ayuden a cuidar este tipo de abejas. Claro que sí, y más que eso como que se eduquen, ¿no? Exacto. Hay veces yo siento que hay mucha desinformación y la gente no entiende y al no saber pues de pronto las matan o no entienden su importancia y demás. Eliana, vamos a ir a un corte comerciales y ya regresamos y seguimos hablando, ¿listo? Listo, Ana. Ya volvemos. Bueno, Eliana, y continuamos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Las abejas son o no son peligrosas? ¿Se podía categorizar como peligrosas o no? No. Es que yo siento que hay veces hay mucho ese tabú, ¿no? Sí. Las abejas no son peligrosas, hay abejas, vámonos de aquí. Siempre hay como ese temor, seguramente porque obviamente ellas pican, pero en la vida real, digo yo, ¿son peligrosas o no son peligrosas? No, ellas cumplen un papel fundamental para nuestra existencia. O sea, sin ellas no hay vida, no existiríamos nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos varias especies acá. Hay una que se llaman apis, que son las que comúnmente conocemos como africanizadas. Sí. Resulta que hace muchísimos años nosotros en Colombia teníamos una abeja europea que era mansa. Sí, esa sí tiene aguijón, era mansa y los campesinos podían trabajar con ella sin equipos, sin nada especial. Pero en algún momento hubo una crisis en apicultura y unos científicos de Brasil fueron a África, trajeron unos enjambres para hacer unos estudios. Esos enjambres escaparon, llegaron unos a Colombia, se mezclaron ambas especies y por eso estas abejas que nosotros conocemos y el miedo que nos da, porque se mezclaron las especies, entonces por eso se llaman africanizadas o las apis, que son las mismas. Nosotros, ¿qué tenemos en el museo? Tenemos abejas nativas sin aguijón. Eso quiere decir que no representan ningún peligro para nosotros, es decir, no nos pican, no tienen ese aguijón que genera, que emite ese veneno, no, nada, ellas no hacen eso. Bueno, y en el museo, aparte de, digamos, ir y verlas de pronto en su hábitat, que es, pues es como lo más lindo, ¿qué más hay allá? Nosotros, ¿cómo es la experiencia, digamos? ¿Cómo es la experiencia? Las personas llegan al museo, hacemos todo un proceso de sensibilización con un pedazo de tronco que hay en la entrada, y luego hacemos un recorrido por cada una de las colmenas para que las personas observen el interior de cada colmena. Y de acuerdo al experto que es Oscar Flores, se decide en qué colmena se puede hacer una degustación directa con pitillo biodegradable de miel, sí. Y ahí no termina todo. Después pasamos a una mesa que hay en el museo, hacemos una cata de diferentes tipos de miel para que vean la diferencia entre una miel de abejas nativas a una miel de apis. Es totalmente diferente. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, digamos tú que las has probado, ¿cómo podrías diferenciarlas? La miel de las abejas nativas es mucho más líquida. Pero asimismo es mucho más medicinal. Ancestralmente se utilizaba, por ejemplo, para el tema de irritación y cataratas en los ojos. ¿Aplicándosela? Sí, una gota en cada ojo. Ancestralmente se hacía esto y muchas personas dicen que funciona. Entonces, pues, yo creo que sí. Adicional a eso, la miel de las abejas nativas tiene antioxidantes, antiinflamatorios, tiene un montón de es antibacteriana, imagínate. Entonces tiene muchas propiedades mejores que inclusive que la miel de apis.
Ok, y la otra entonces es, ¿cómo la describirías tú? ¿Como más espesa? Es más densa, es más densa. Como de pronto más la industrial, la que uno de pronto conoce más, que es un poco más... Sí, pero más entonces pesada, ahí por nosotros, decirlo así. exacto, pero tenemos que tener ahí mucho cuidado. Nosotros en el museo vendemos miel de alta montaña o una miel premium, que quiere decir que es una miel cosechada sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Okay. Eso significa que las abejitas que producen esa miel se están alimentando prácticamente de selva virgen. En este caso, toda la miel que tenemos en el museo en este momento viene del páramo de Miraflores. Entonces tú sientes la diferencia si la comparas con una miel industrial, porque es una miel que tiene un aroma exquisito, el color es totalmente diferente a una miel industrial. Wow, toca de verdad definitivamente ir a vivir la experiencia por acá. Tú me trajiste esta. Y lo que tú dices, esta se ve, digamos, muy... Es muy líquida. Es muy líquida, sí, exacto. Entonces me imagino que esta es la nativa, ¿sí? Sí, esa se llama miel de melipona, de Urnia, y tiene todas las propiedades que ya te mencioné, antioxidantes, antibacterianas. Ok, ¿qué cuesta de pronto este tarrito allá en el museo? Ese tiene un valor de 47,000 pesos. 47,000 pesos. Y aparte de este, ¿venden de pronto en tarros más grandes o todas las presentaciones que tienen son así? No, imagínate que tenemos otras presentaciones, tenemos también miel de angelita, tenemos miel de frisiomelita, que es una miel exquisita, muy recomendada para acompañar ensaladas o carnes también. Es una miel ácida con unas características totalmente diferentes y así sale de la colmena. ¿Y por qué dices que es diferente? O sea, son otro tipo de... Es otro tipo de abeja, sí. Las producciones de estas abejas nativas es mucho más limitada. Entonces esto hace que sea un producto muy exclusivo. O sea, un poco más costoso al ser más exclusivo, exacto. ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la miel ácida de frisiomelita que te comentaba, de una cosecha pueden salir cuatro frascos de una colmena. Okay. Entonces eso hace que sea una miel mucho más exclusiva, pero pues asimismo también son sus propiedades. Ok, ¿cómo ustedes proyectan este proyecto que tienen? ¿Cómo lo ven en 5 años? Nosotros con Oscar queremos empezar a hacer un aprovechamiento sostenible de todos los productos de la colmena. Entonces, cuando hablamos de productos de la colmena, hablamos de cera o cerumen, propóleo y de la miel. Entonces, como nosotros empezamos a hacer una investigación de cuáles son esas características bioquímicas de esos productos de la colmena y cómo hacemos ese aprovechamiento para diseñar o elaborar bioproductos. Entonces, bioproductos como cosméticos, como productos funcionales, o sea, ir un poquito más allá. Ir un poquito más allá. ¿Y cómo aparecen de pronto ustedes en redes sociales para que las personas vayan y estén, digamos, pendientes, puedan ir a vivir la experiencia? ¿Qué costo tiene ir a vivir esta experiencia? Nosotros aparecemos como @colmena del macizo en todas las plataformas, en Instagram, en TikTok. Inicialmente estamos operando los fines de semana, sábados, domingos y festivos. Tenemos 3 experiencias diseñadas a las 10 de la mañana, a las 2 y a las 4 de la tarde. Y pueden hacer sus reservas enviándonos un mensaje a través de estas plataformas. Ok, entonces la idea es esa, que las personas vayan, conozcan, aprendan. Yo siento que todo este tipo de proyectos es muy importante para que lo conozcan de pronto también todo el sector de los niños, de los jóvenes, de los colegios. No solamente para que lo conozcan, sino para lo que te contaba, para que se eduquen y entiendan un poco más acerca de las abejas y lo importante que en realidad es para todo el ecosistema, para todo el planeta y para demás. Sí. Tengo entendido que ustedes también han hecho varias alianzas. Cuéntame un poquito acerca de eso. A pesar de que llevan muy poco tiempo, ya han hecho alianzas. ¿Cómo es esto? En ese momento diseñamos una experiencia y una alianza con otros 2 empresarios del municipio de Rivera. Uno se llama Caonia, inclusive Estefanía estuvo ayer aquí sí. Acompañándonos, sí. Ella pues tiene todo su expertise en cacao, en productos derivados del cacao. Y también otra alianza es con Cristian. Él tiene el primer cine en piscina de Colombia. También ya estaba acá. Ay, Dios mío. Entonces, entre los 3 hemos diseñado una experiencia inicialmente para los niños, para que vayan al museo, aprendan de las abejas, luego vivamos toda la experiencia con el cacao y finalizamos en el cine. En el cine de Cristian. ¿Y cómo se conocen ustedes y llegan a aportar cada uno, digamos, de lo que hace para crear como una nueva experiencia?
Nos conocimos en un evento de José Eustacio Rivera, en un documental, en una exposición de un documental, y desde ahí como que cada uno expuso un poco lo que hacía y empezamos a entablar como esa relación y nosotros nos miramos más como destino, ¿no? Porque a veces tenemos experiencias muy innovadoras y chéveres dentro, por ejemplo, en el caso de Rivera, pero cómo nosotros nos articulamos como empresarios de turismo para mostrarnos afuera como un destino turístico y que la persona se motive y diga, uy, sí, yo tengo que ir a Rivera a conocer y a vivir estas experiencias tan chéveres que hay. Y me encanta porque Rivera está creciendo un montón y ya la gente no solamente está yendo de pronto a lo que se hacía antiguamente, que era ir a almorzar, comer el postre y demás, sino ya hay más cosas para hacer y no solamente para eso, sino para educarse, conocer, experimentar. Y lo que vende hoy en día es más que todo es la experiencia, ¿no? Cuando tú vives una experiencia, eso en realidad es como lo que se vende. ¿Qué te ha dejado, digamos, de aprendizaje, digamos, esta nueva experiencia que tienes tú en temas de emprender y que en este momento sí se te dio a ti, digamos, se te abrieron los caminos? Que nosotros como región, como departamento tenemos mucho, o sea, ¿qué pasa? Nosotros, como ya estamos acostumbrados y vemos lo mismo, se nos ha convertido en un paisaje y no vemos todo el valor y el potencial que nosotros tenemos en nuestra región. Entonces, esta experiencia de las abejas es un claro ejemplo de ello. Estas abejas han existido en nuestra región por muchos años y no hemos volcado como la mirada hacia las abejas, y ahí hay un potencial enorme. Imagínate que países como Brasil tienen toda una industria desarrollada en torno a las abejas nativas. Imagínate. Entonces ellos ya llevan años luz, hacen cremas, hacen bálsamos para los labios, o sea, tienen un potencial que también hay que empezar a mirar qué están haciendo esos otros países que nosotros podamos aplicar acá en nuestra región. Y que acá nosotros en Colombia tenemos absolutamente todo, parece eso. Hay veces no lo sabemos aprovechar, no lo sabemos explotar de una buena manera, o hay veces se hace, pero no de la manera que debería ser. Acá yo tengo un dato muy importante que me parece muy chévere que las personas conozcan, y es que ustedes hicieron la recuperación de una especie que fue extinguida, que se extinguió, perdón, y la han venido recuperando en 3 colmenas. Sí. Ya hace aproximadamente 3 años. ¿Cómo fue eso? Sí, Ana, imagínate que Oscar, pues él vive en la Arcadia. Sí. En esta zona, la abeja urnia o boca de sapo estaba prácticamente extinguida, o sea, casi ya no se veía. El que hizo una recuperación de 3 colmenas y en 3 años pasó de tener 3 a 60 colmenas haciendo una reproducción controlada. ¿Y esto qué significa no solamente son datos, qué significa para un bosque? Pues que va a tener más especies que ayuden a polinizar y que hayan más alimentos en la zona. Claro, y de verdad que felicitaciones, porque recuperar, digamos, una especie en vía de extinción, pues es de verdad que muy gratificante, no solamente pues obviamente para ustedes, para su proyecto, sino para el mundo, para Colombia, para el Huila y demás. ¿Cuántas colmenas en este momento ustedes ya tienen en el museo? Uy, este dato también es súper importante. Nosotros abrimos con 20 colmenas el 20 de mayo. ¡Wow! Y todo coordina, sí, sabe. Y hoy a la fecha ya hicimos una multiplicación también de colmenas en el museo. Pasamos de 20 a 31 colmenas. Ok. Entonces, en menos de nada. No, pues en 2 meses. En 2 meses. Es un dato supremamente importante. Y también acá la invitación para todas las personas que igual también viven en el campo es: no destruyamos colmenas, hagamos ese trabajo de rescate. Igual nosotros también estamos disponibles a hacer rescates. De pronto hay abejas que han perdido su hábitat natural y hacen colmenas en el piso. Entonces, por ejemplo, si es un restaurante que tiene un tráfico alto, va a caer agua y se va a morir esa colmena. Entonces ahí nosotros jugamos un papel importante para hacer el rescate de esas colmenas. O sea que, digamos, si alguien, no sé, ejemplo, tiene su finca y bueno, para muchas personas no es como fácil manejarlas, o no entienden del tema, o le tienen cierto respeto y hasta miedo, ¿podrían de pronto comunicarse con ustedes y que ustedes les pudieran de pronto ayudar con el tema de las abejas? Sí, claro, tanto de las abejas nativas como las abejas apis. O sea, nosotros podemos colaborarles con ese rescate.
No sé si puedo dar mi número acá. Sí, claro. Nuestra línea de atención es 316-616-1682. Allí pueden comunicarse a través también de WhatsApp y nosotros atendemos esa solicitud. Y eso es muy importante porque a veces las personas dicen, bueno, yo tengo esto y no sé qué hacer, y como les tienen miedo, entonces no vuelven a esa zona y ya, pero hay muchas fincas y más acá, digamos, en nuestro departamento que tiene tanta vegetación y demás, que las personas no saben qué hacer o cómo ayudarlas, o simplemente lo que tú dices pasa por desapercibidas y cortan árboles y ellas pues mueren, y digamos que nos afecta no solamente pues a ellos en ese caso, sino pues a todo el mundo como tal. Entonces eso que ustedes brindan también como esa ayuda y ese acompañamiento es bueno. También de pronto ustedes les pueden ayudar como a educarlos también, como hablarles acerca de X o Y cosas acerca de las abejas, para que se quite ese tabú de pronto del miedo. Sí, precisamente eso es lo que hacemos nosotros en el museo. Inclusive hay personas de pronto que no van a vivir la experiencia, pero nosotros de todas maneras cumplimos con ese papel de contarles qué es lo que nosotros hacemos y contarles también la importancia de las abejas. Igual ahí también tenemos una vitrina donde pueden encontrar todos nuestros productos, miel, polen, todo lo derivado a las colmenas. ¿Qué cuesta hacer esta experiencia? La tarifa son 40,000 pesos. Para adultos y 35,000 pesos para niños, y también hay tarifas preferenciales para las instituciones educativas. ¿Cuánto tiempo dura la experiencia aproximadamente? Aproximadamente 75 minutos, porque bueno, ahí me faltó contarte. ¿Tú has probado panal con cuajada? No, las personas que hacen la experiencia tienen esa oportunidad de comer un trozo de panal con cuajada. También se hace un maridaje de pan con miel cristalizada. Ese es otro producto que nosotros tenemos. Y me encanta eso de que con un pitillo puedan tomar la miel, o sea, eso me parece ya una experiencia wow, de otro nivel. Sí, y también tienen la oportunidad de cosechar su propia miel. Entonces allá tenemos... cosechar su propia miel, ¿cómo? Pues imagínate que la cosecha de este tipo de colmenas es totalmente diferente a las apis. Para no dañar la colmena se hace con una jeringa o con una máquina que succiona la miel, entonces la colmena queda intacta, tú solamente succionas un poco de miel, la que necesites. Entonces las personas que van a vivir la experiencia a través de una pipeta puede también extraer miel directamente de la colmena. Wow, súper interesante eso. Eliana, para concluir, ¿qué te llevas tú, digamos, de todo lo que has atravesado, digamos, en todas esos, en tu vida, donde has estado, donde has trabajado y a lo que has llegado hoy en día? Uy, son tantas cosas, pero para todas las personas que de pronto en algún momento se sienten estancadas o que han vivido un dolor muy, digamos, traumático, se puede decirse, ese no es el fin. Yo creo que todo eso es necesario para uno transformarse y tener una mejor versión de uno mismo. Entonces es seguir en el camino y Dios va colocando como ese propósito a desarrollar en la vida. Así es, y eso es muy importante. ¿En algún momento la Eliana de cuando estaba más joven se imaginó llegar a ser lo que es hoy en día? Uy, no. Pues no en lo que yo estoy trabajando en este momento, pero sí me imaginé y siempre soñé impactar la vida de otras personas ayudando a las comunidades. Eso sí, siempre lo sentí, no como lo estoy haciendo ahora, pero creo que es mejor de lo que antes lo pensaba. ¿Qué le dirías a la Eliana que en ese momento quedó embarazada, de pronto cambió su vida de un momento para el otro? A la Eliana que es hoy en día ya con su bebé, con sus proyectos, ¿qué le dirías de pronto a esa Eliana cuando tenía de pronto ese miedo y que la vida se divide en un antes y un después, ¿no? No, que ese es el motor, o sea, mi hija es un motor grandísimo para seguir cumpliendo sueños, ¿sí? Porque es como, wow, fui esta versión, pero gracias a su presencia también me impulsó a convertirme en la mujer que soy hoy en día, a cumplir esos sueños, a no dejar nada como aplazado, sino bueno, yo quiero esto y lo voy a lograr y tengo que hacer esto para estar allí. Y qué más lindo que los hijos vean proyectados en sus papás, en este caso en la mamá,
que luchó y que ha sacado sus sueños adelante y que está construyendo todos los días esa versión positiva, chévere, alegre, lo que tú decías, yo no quiero que mi hija me vea estancada. Sí. Y yo siento que en este momento tu hija te ve realizada y eso es lo más bonito, eso es lo que se lleva a uno, digamos, como hijo. Sí, mi hija, ella me acompaña, yo la llevo al museo pues casi que todos los fines de semana, un día. Y ella se involucra también. Claro. Entonces ella ya quiere hacer. Sí, entonces ella ya quiere hacer negocio. Y yo le dije, bueno, hija, ¿cuál es la comisión ahí? ¿Cuánto me vas a dar? Mentira. Claro, siempre facturando. Pero sí, ella hizo sus tarjetas y, o sea, como para vender souvenir. Entonces ella a vender y aborda a las personas y a la gente que va pasando por el museo y dice, ¿ya conoces de las abejas? Y entonces ella también se apropia y quiere facturar, quiere dar las vueltas y muchas gracias por su compra y eso me gusta, claro. Que ella se involucre y empiece a ver como otras cosas, ¿no? No solamente que hay una forma de ganarse la vida y está chévere de ser empleado y demás, pero también está bien el otro camino que es ser independiente, ser empresario y mejor dicho lucharla. Métele la ficha con todo. Sí. Qué lindo porque uno siempre sigue el ejemplo de los papás y en esta ocasión pero es un gran ejemplo para ella. Para terminar, recuérdame nuevamente las redes sociales para que las personas que te están viendo, si no han ido a seguirte, pues vayan y estén pendientes. Claro, mira, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok como @colmenadelmacizo. Igual me pueden escribir al 316-616-1682 y nos encontramos ubicados en el Hotel Campestre Los Gabrieles. Los fines de semana, sábados, domingos y lunes festivos tenemos 3 experiencias y entre semana ustedes pueden hacer sus reservas para grupos. Súper. Bueno, Eliana, la verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, no solamente porque conocimos acerca de este gran proyecto que tienes, sino también acerca de tu vida, de todo lo que te ha pasado y de lo grandiosa que ha sido toda esta etapa de ser mamá para ti. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. A ti, Ana, muchísimas gracias por este espacio. Y gracias por el detalle también. Espero que lo disfrutes. Claro que sí. Y a todos ustedes, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como La Tarde con _, Ana Garzón. En YouTube también estamos como La Tarde con Ana Garzón. Y recuerden que también estamos ahora en Spotify. Ya todas las entrevistas están con su respectivo video para que la puedan ver en sus carros, en sus casas, en cualquier parte donde se encuentren. También nos encuentran como La Tarde con Ana Garzón. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana con más episodios. Un besito y chao, chao. La Tarde con Ana Garzón. Aquí encontrarás historias que te inspiran, te hacen sentir y te dan herramientas reales para tu día a día. Podcasts de entretenimiento, música y espectáculo.